Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Nos vamos a saludar también con quienes están en el extranjero. Vamos a volvernos proclamadores del Evangelio de la Paz. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de Fuera prejuicios. El texto que vamos a ver hoy tiene un significado muy importante para los estudiosos de la palabra. Hay teólogos que dicen que hay los tres más relevantes en Hechos, que el primero es la llegada del Espíritu Santo, el segundo es cuando en Damasco Pablo pasa de ser perseguidor y se convierte en discípulo de Cristo, y el tercero es el que vamos a ver el día de hoy. Es cuando Pedro, después de predicar de la redención de Cristo y la resurrección, y que solo hay limpieza de pecados por medio de él comparte este evangelio. Y hay una familia que es la familia de Cornelio, y todas estas personas son gentiles, y todos escucharon esto, y todas estas personas que es gentiles, que si no eran del pueblo de Israel, que eran gentiles, y escucharon esta palabra, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Esto es muy sorprendente. Como veamos en Hechos 2, cuando descendió del Espíritu Santo, empezamos como a ver cómo la obra del Espíritu Santo se dio sobre todos, tanto judíos como gentiles. Entonces se habla que este versículo es el Pentecostal de los judíos, porque fue tal cual. Y hay dos significados espirituales importantes de este versículo. El primero es que se abre la puerta oficial, la puerta oficial para la evangelización de los gentiles. Empieza la evangelización, las misiones dirigidas a los gentiles. En esa época era algo que no era imaginable. En esa época, esto empezó por medio del centurión romano llamado Cornelio. Y la segunda cosa, y esto pasó a toda su familia también, la segunda cosa es que fue un tiempo en el que se quitaron todos los prejuicios que habían. El Espíritu Santo que se estableció con la llenura del Espíritu Santo no es cualquier cosa, sino es lo que prometió Jesucristo antes de irse, la venida, es el cumplimiento. Esta evangelización es la respuesta a la promesa que hizo Jesucristo en Hechos 1:8, que no es por las fuerzas del hombre, sino por las fuerzas por medio del Espíritu Santo. Y entonces este fue un tiempo en el que todas las personas que empezaron a ver esto empezaron a quitar los prejuicios que tenían. Y lo más importante es que todos los 120 discípulos que tuvieron la llenura del Espíritu Santo tuvieron este tiempo para romper todos esos prejuicios. La obra que yo hago del Señor, el establecimiento del reino de Dios, no lo hago con mis fuerzas, sino con la llenura del Espíritu Santo. Eso ya es suficiente. No necesito decir es que yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Nada es necesario. En el momento que recibimos la llenura del Espíritu Santo, ya todas las cosas funcionan. Nosotros por eso que tenemos que orar en todo momento: Señor, dame la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? La llenura de la oración, la llenura de Cristo, la llenura de las misiones, la llenura de la evangelización. Es lo mismo que pasó. Este rompimiento de los prejuicios es lo mismo que experimentó Pablo, que experimentó Saulo, quien antes perseguía a la iglesia. Él pensaba que lo que él hacía era la voluntad de Dios, que lo que él estaba haciendo era lo que le agradaba al Señor. Él decía: yo voy a
a atrapar y a matar a todas esas personas que son sectas. Pero cuando él estaba pasando por Damasco, todos los estereotipos, todo lo que él tenía en su cabeza, el Señor lo rompió de una vez y por completo. Y hoy en el texto de hoy vemos como empieza un nuevo tiempo, empieza la salvación para los gentiles. Que hay una nueva visión hacia los gentiles, que es de salvación. En esa época los gentiles y los judíos no tenían ningún tipo de relación entre sí. No, estaban completamente divididos. Los judíos se consideraban que eran los únicos elegidos por el Señor y entonces menospreciaban a todo el que no era judío. ¿Les sorprende? Aún es así. Aún si ustedes van allá, los judíos siguen considerando que son los únicos y están seguros de que ellos son los únicos que tienen salvación. Ningún judío tiene salvación, según ellos. Entonces los judíos estaban llenos de este prejuicio. El pacto, incluso los discípulos que escucharon el pacto de Jesucristo en Hechos 1:8, ellos también eran judíos y ellos también tenían este prejuicio. Entonces, un prejuicio es un pensamiento que simplemente está establecido y no se puede quitar. De otra manera, un prejuicio es una consideración, un juicio que se hace de antemano sobre algo. Entonces, en esta parte, ¿qué quiere decir? No vemos, no evaluamos las cosas, sino a lo que yo ya juzgué desde antes. Lo que yo pienso desde antes, el estereotipo que yo tengo desde antes, no se confirma, no se habla, no se encuentran. Es que yo lo considero así. Entonces yo escuché aquello y desde eso ya juzgan. Entonces ellos, aunque preguntan, ellos ya tienen la respuesta, ya tienen su pensamiento. La otra persona solamente responde, pero igual ellos ya tienen su pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas cuando escuchan o cuando piden una pregunta dicen, bueno, la respuesta ya está, piensan dentro de ellos, la respuesta ya está, pero bueno, usted hable. Las personas que viven de esta manera parecen locos. Si lo hicimos de otra manera. ¿Saben por qué las personas fracasan? ¿Saben por qué las personas fracasan? Porque las personas no pueden recibir reconocimiento de sus trabajos. ¿Saben por qué incluso los pastores fracasan? ¿Saben cuál es el fracaso? Cuando las personas no son objetivas. Cuando están pensando están atrapados en sus propios pensamientos, están atrapados en lo que creen. Cuando ven otras personas no pueden entender que tienen otro punto de vista, no tienen ningún interés en otros puntos de vista. Esto pasa también espiritualmente. Hay pastores que son así. Están completamente atrapados en su propia opinión. No aceptan que haya diferencia, que haya una multiforme gracia del Señor, del Espíritu Santo. No aceptan esto. Todo tiene que ser. A veces cuando el Señor habla, decimos, esto también puede ser así. Dios puede hablar así. ¿Solo lo que yo pienso está bien? ¿Solo lo que yo creo está bien? No. Cuando vivimos así, la verdad no sé cómo decirlo, son como así, que no sabe cómo explicar personas así. Y estas personas suelen fracasar, incluso en la vida social, incluso en las relaciones personales, incluso como pastores, incluso en sí mismos. Están atrapados en sus propios pensamientos. ¿Ustedes creen que estas personas pueden evangelizar? ¿Ustedes creen que estas personas pueden hacer misiones? ¿Ustedes creen que estas personas pueden evangelizar las naciones?
No, están atrapados en sus propios pensamientos, en sus cosas, en sus pensamientos. No hay comunicación con las otras personas. En otras palabras, es el egocentrismo de Génesis 3. No conocen algo más que a sí mismos. Y más que todo, las personas que tienen estos prejuicios, sus ojos espirituales empiezan a oscurecerse. Los ojos espirituales se oscurecen. Los oídos espirituales se tapan. Aunque están escuchando, no están escuchando. No escuchan la palabra. Están escuchando, sí, están escuchando. Pero no tienen ningún interés. No hay interés en lo espiritual. Y no les queda más que vivir una vida sin la profundidad espiritual. Y yo espero que realmente saquen fuera todos los prejuicios que tienen el día de hoy. ¿Ustedes saben por qué el cristianismo está fracasando en el mundo? Porque todos están fracasando. Porque sigue habiendo estas situaciones, porque la gente sigue en pobreza después de creer en Dios. Es porque no están cambiando estos prejuicios. Y los no creyentes dicen, nada, es que usted está loco. ¿De qué sirve estar yendo a una iglesia? Dicen las personas que tienen dinero. Tienen sus propios juicios. Y yo espero que hoy, por medio de la palabra de hoy, esos prejuicios que ustedes mismos no conocen, sean quitados hoy en el nombre de Jesús. Y que empiecen a vivir una vida con influencia espiritual. Tenemos los grupos de 3, los 3 movimientos, para que ustedes todos sean usados en estos movimientos. Si ustedes están atrapados en sus propios pensamientos, no van a poder participar en estos movimientos de la iglesia. Lo que está haciendo el Espíritu Santo, el ser usado con el Señor para su ministerio. Yo espero que todos rompan esos criterios y puedan ser usados. Espero que todos saquen esos prejuicios fuera y puedan ser usados en esta generación. Los bendigo. Primer punto, visión misionera. Vamos a ver el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. En esa época, Cesarea era parte del Imperio Romano y estaba... La mayoría de los judíos estaban en ese lugar, también en áreas administrativas. El rey se llamaba César, y entonces esta era una ciudad que estaba consagrada al emperador romano. Y había un gran número de militares que podían moverse de diferente forma. Y entre ellos, entre todos estos militares, está el grupo de militares La Italiana. La Italiana tenía alrededor de 600 personas. Y esas personas habían como seis líderes. Y entre todos ellos había un líder. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Estas cifras nos muestran que Cornelio era una persona que tenía un cargo muy prestigioso. Pero este Cornelio era un Cornelio que creía fielmente en Dios. Dice que toda su casa creían juntos en el Señor. Vamos a ver el versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La apariencia de Cornelio en esa época no era la misma que tenían otros soldados del Imperio Romano. El pueblo judío estaba bajo el poder del Imperio Romano, pero él no los maltrataba, sino que por el contrario, los ayudaba. Los ayudaba y los protegía. ¿Qué dice la palabra?
al punto de que oraban por ellos. Él cuidaba que estas personas daban limosna económicamente y oraba por ellos, de manera que el pueblo estuviera bien física y espiritualmente. Él ni siquiera era una persona judía, él era una persona gentil, de los gentiles. Pero entonces esto era un plan de Dios. Este era el plan que Dios tenía. Entonces, él tenía una vida de fe por medio de los judíos. Entonces, él aún no tenía en ese estado espiritual, él tenía un estado espiritual que él seguía viviendo bajo la ley. Él no estaba bajo la gracia, sino que él seguía viviendo bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros por medio de la cruz de Cristo todo está terminado y estamos bajo la gracia. Por eso, simplemente, de una manera muy sencilla, cualquiera que cree en Jesús recibe la salvación. Y Cornelio había cambiado a esta posición, pero él no lo sabía en esa época. Él no sabía, pero cualquier persona, ya sea judío, sea gentil, en el momento que cree en el Señor, recibe la salvación. Incluso los chamanes, si ellos creen en Jesús, ellos van a ser salvos. Todas las personas que regresan al Señor. Y todas las personas que vienen al Señor y hacen la oración de aceptación, reciben a Cristo. Nosotros no estamos encontrando la salvación por medio de hacer buenas obras, sino solamente por medio de creer en Jesucristo. Solo por medio de la fe hay salvación. Y este es el método de Dios. Otras religiones no le encuentran sentido. Hay religiones que no le encuentran sentido a esto. Hay personas que dicen, pero ¿cómo así que solamente creyendo es suficiente? Las personas tienen que esforzarse, pero no. Solamente creyendo es suficiente. 그래서 하나님이 천사를 보냈습니다. 요바에 있던 베드로를 청하라는 지시를 고넬로에게 한 거예요. 너 요바에 지금 베드로에서는 베드로를 청하라. 요바는 El Señor le habló. 남쪽에서 50km예요. El Señor le habló a Cornelia de Jopa y de Pedro que estaba allí. Y el Señor también le dijo a Pedro, tú ve a Jopa y vas a compartir el evangelio allá. Este es el mismo lugar al que el Señor había mandado antes a Joel. En Tel Aviv. En la Biblia el Señor también había llamado al profeta, al profeta Jonás, para compartir el evangelio, para hablar de Jehová a ese lugar, pero él no quiso ir. Este es el mismo lugar. En este momento, esta parte se podría decir que Jerusalén en este momento es Palestina, está en este lugar, en este momento están los musulmanes en este lugar. Ese es el estado en el que están en este momento y es donde está hay disputa por... Hay una disputa por los... Entonces Cornelio estaba en su casa y estaba escuchó a un ángel que le habló de Pedro que iba a venir a predicar y inmediatamente envió a una persona para que fuera a recogerlo. ¿Cuál es la característica de las personas que escuchan la voz de Dios? Son personas que obran automáticamente. Las personas que no obran automáticamente no pueden ver la obra de Dios. Él estaba orando y en el momento en que estaba orando recibió la palabra e inmediatamente actuó.
이방인인 자기 말을 듣고 Los- 뭘까? 의심이 생길 수 있잖아요. 감히 사도인데 사도 중에 순사도인데 어떻게 이방인 나에게 Y el Señor le dijo a Pedro, entonces el Señor también le habló a Pedro y Pedro dijo, no, pero yo cómo voy a ir con estos judíos. 적시로의 삶에 하나님의 응답이 임하는 줄 믿으시 바랍니다. 말씀 듣다가 Con los judíos de Cornelio nunca, en el momento en que Cornelio recibió la palabra, él no consideró si la otra persona era judía o era gentil. Él actuó inmediatamente. Pero entonces también vemos en el versículo, vemos que el Señor también le dijo a Pedro que también le habló a Pedro y también le dijo que se preparara porque les habló a los dos al tiempo. Y entonces vemos que Pedro tiene una visión y entonces él está orando. Todo esto es mientras están en medio de oración. Y hay diferentes tipos de comida. Y entonces si nosotros vemos en los versículos más adelante, del 11 al 14, vemos que está toda esa comida que según la ley ellos no podían tocar esa comida. Pero entonces el Señor le dijo, come. Y Pedro escuchó esa voz y le dijo, Señor, pero yo cómo voy a comer esta comida, que es inmunda. Y el Señor le dijo lo siguiente, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así fue como respondió el Señor. Y esta escena pasó 3 veces. Y él decía, no, y otra vez. No, y otra vez. Se repitió 3 veces esta visión y después de esta visión, después de que se terminó el significado de esto, era decirle, quite todos los prejuicios que usted tiene contra los gentiles. Es un mensaje, el Señor está dando un mensaje de sacar fuera todos los prejuicios. ¿Y por qué? Porque por medio de esto el Señor vino a la tierra. Porque el Señor vino a la tierra y por medio de la tierra Él rompió todas esas cosas. Y el Señor está diciendo, mire con la perspectiva espiritual de las misiones. En ese tiempo cuando Pedro vio esta visión, él tenía todavía en él estos prejuicios sobre los judíos. Desde que él nació, desde que creció, él siempre tenía este conocimiento, esta opinión. Entonces él estaba pensando, ¿qué significado tiene esta visión? Cuando en ese momento la persona que Cornelio había enviado llegó. Si vemos en el versículo 20, pero dice que él termina de escuchar la voz del Espíritu que le dice, levántate y no dudes, sino que ve con él. Y en el momento en que Pedro escuchó esa voz, él dejó de lado todos esos prejuicios que él tenía. Y se fue junto con esa persona hacia la casa de Cornelio. Y se encontró con la familia de Cornelio. Y esto fue una puerta para la evangelización de los judíos, la evangelización de los gentiles, perdón. La evangelización mundial. Hay una persona que dice lo siguiente, y es que si todas las personas dejaran todos sus prejuicios, 90% de los problemas serían inmediatamente solucionados. ¿Ustedes no tienen prejuicios o cosas que no han solucionado? Yo espero que rompan esto en sus matrimonios con las otras personas. Rompan estos prejuicios entre los creyentes. Por favor, rompan esto. Espero que rompan esto. Cuando es así, se logra la unicidad. Hay muchas personas que tienen muchos prejuicios. ¿Y qué pasa con eso? Empiezan a surgir problemas. Empiezan a tener dificultades emocionales. ¿Y por qué? Porque es todo eso por sus propios prejuicios. Si es una persona salvada por Jesús, porque yo desde mis prejuicios voy a observar a esa persona. Eso es, ustedes saben cuál es una herramienta que Satanás usa, es la separación, es crear espacios, es crear división. Y en medio de esto, lo hace por medio de los prejuicios.
편견을 내려놓는 순간에 nosotros en el momento en que dejamos de lado los prejuicios, 모든 해결의 실마리가 쫙 muchos problemas son solucionados. 편견. Estos prejuicios. 영적인 삶에 마찬가지입니다. Es lo mismo con la vida espiritual. Cuando nosotros dejamos de lado los prejuicios, empezamos a ver 창조의 시각으로 좀 con ojos espirituales las 237 naciones y las 5000 tribus. Empezamos a ver que están viniendo hacia nosotros, que están enfrente de nuestros ojos. 사람에 대한 편견만 아니라 Así que dejen de tener prejuicios sobre otros creyentes y no empiecen también a 나에 대한 편견. quitar esos prejuicios que tienen de ustedes mismos. 아멘. Ustedes sepan, 나가, 나가. yo recibí 내놔도 왜냐? los clavos en la cruz 내가 junto con 누군지를 Cristo. 몰라. 이거 참 골치 아픕니다. 예수를 믿는 순간에 En el momento en que nosotros creemos en Cristo, nos volvemos una criatura importante para el Señor, nos volvemos espiritualmente VIPs. En toda la población del mundo no hay personas que estén recibiendo el entrenamiento como ustedes, que están escuchando la palabra como ustedes. ¿Dónde están? De verdad, es un campo muy pequeño. 행편하고 막 그냥말로 전에보다 훨씬 못하고 그렇습니까? 그 사람은 후퇴하나 속 사람은 날로 새롭도다. Por eso es que la palabra dice que el hombre interno cada día se va haciendo nuevo. Cada día se va renovando. 나는 왜 이렇게 못생겼냐? Porque vamos a seguir diciendo, ay, porque sigo siendo feo. Pues va a seguir siendo feo. Va a seguir siendo feo. 너는 매우 존귀한 자야. Pero van a verse, van a decir en fe, ah, yo estoy bien, las cosas van a dar de acuerdo a su favor. Si ustedes no se reconocen a ustedes mismos delante de Dios, entonces ¿quién los va a reconocer? 뭘 하겠어요? 그래가 꽉 닫혀가지고 쫄리면요 실력이 안 나와요. 인정하세요. Por favor, reconózcanlo. Reconozcan el valor espiritual que ustedes tienen. Así como el Señor buscó a otros gentiles para darles salvación, el Señor los buscó a ustedes, a todos ustedes, y les dio esta salvación. Espero que lo crean. Ah, Señor, ¿por qué me amó así? Si todos son así, porque ustedes tienen que decir, pero Señor, ¿por qué me amó tanto a mí? Así otras personas digan, ah, este está loco, no importa. Y así los bendigo para que salgan a un lugar de salvar a otros. Segundo punto, visión de estar juntos. Versículo 24 al 25. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. La verdad es sorprendente la actitud de Cornelio en el momento en que recibió a Pedro. Esto es algo que no se podía pensar en esa época. En esa época, Roma estaba sobre, o sea, el imperio, o sea, Israel estaba bajo el imperio romano. ¿Y cómo es posible que un centurión, Cornelio, del imperio romano se postrara delante de Pedro? Esta actitud es algo inimaginable en esa época, trasciende toda imaginación en la época. Las personas que reciben gracia son humildes, nada les es difícil. Una persona que recibe gracia es humilde. Hay personas mejor que yo. Ah, sí, esto pasó. Ah, bueno. Son personas con criterios muy sencillos. En el momento en que reciben la palabra, en que reciben respuesta, siguen siendo igual de humildes, siempre delante de Dios. Y entonces por eso siempre continúan creciendo. Así el Señor me amó a mí así. Esta actitud espiritual que tenía Cornelio no es comparable con muchas. Él no tenía por qué hacer eso, pero ese corazón, el estar esperando a Pedro también de esa manera. Vemos que toda
que todos estaban esperando para escuchar de Dios. 고넬로는 결코 혼자 복음을 받지 않았습니다. Esto en conclusión muestra que Cornelio no estaba solamente escuchando el Evangelio, él no estaba solo yendo a la iglesia, toda su familia, todos sus amigos, este Evangelio tan maravilloso, el haber recibido esta salvación tan maravillosa, él no podía dejarlo solamente para él. Entonces no es solamente la apariencia de él de postrarse delante de Pedro, sino es el corazón. Realmente Dios está vivo, nosotros tenemos que ir al cielo, mi familia tiene que recibir salvación. Y Pedro tenía esa seguridad. Él al comienzo escuchó la voz de Dios y él tuvo la certeza y fue a este lugar. De hecho, la vida de fe empieza con la relación en uno a uno con Dios. Sin embargo, Dios no espera que nos quedemos quietos en ese espacio y ya. Lo mío, mi iglesia, lo mío, lo mío. Dios no desea que estemos solamente así, sino que justo tal como Cornelio lo hizo, que todos empiecen a ser salvos. Por medio de los tres movimientos, los tres grupos, que todos sean salvos. Salvar a todos. Que por medio de Cristo, sí, cuando por medio de Cristo esta salvación realmente cambió mi destino, no es posible que yo esté satisfecha solamente con esto, sino que yo quiero que todo el mundo lo escuche. Si realmente recibimos la salvación, tenemos que juntos recibir respuestas, juntos estar orando, juntos evangelizar. Por eso estamos haciendo los tres grupos, por eso estamos haciendo los tres momentos de la iglesia. ¿Cómo sabemos cuando la fe de otras personas es buena? Cuando podemos ver la apariencia de esa persona de salvar otras vidas, cuando viven para la salvación de otras almas, cuando empiezan a ver eso, wow, realmente esa persona está recibiendo gracia. Una persona que no está recibiendo gracia no puede pensar en misiones ni evangelismo. Es un privilegio. No tienen ningún interés en los grupos de tres. ¿Por qué? Porque no están recibiendo gracia. Si vemos en el texto de hoy, Cornelio y Pedro estaban hablando y vemos que ellos entendieron que todo esto era el plan de Dios. Ellos dijeron, esto era el plan de Dios. De hecho, si vemos en el versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Los prejuicios de Pedro fueron quitados por completo. Él empezó a descubrir el tiempo especial que Dios tenía para la salvación de los gentiles. Por eso Pedro, inmediatamente, por medio de la palabra de Dios, él se encontró con Cornelio y empezó a ver el cambio. Y empieza a surgir un cambio después de esto, un cambio maravilloso. Desde el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían del discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los judíos 며칠 더 머물기를 그렇게 청하는데 그 기간 동안 베드로가 얼마나 며칠 더 있으면서 확실하게 예수가 그리스도라고 팀 사역을 했겠어요. Cuando Pedro estuvo con ellos unos días y probablemente estuvo haciendo ministerio de equipo con ellos muchos días, y vemos las personas que estaban en este lugar. Vamos a ver las diferentes personas que están en Roma. Y vemos que estos son personas que creían en Jesucristo, incluso antes de la ida de Pablo. Y en ese momento estaba Cornelio. Eso nos muestra la palabra. Cornelio, cuando terminó Jerusalén y volvió a Roma, esto muestra que él volvió a Roma. No es preciso, pero se ve que
Cornelio volvió a Roma y predicó este evangelio. 로마 복음화를 위해서 Entonces, 이렇게 준비한 vemos que 사람은 para la evangelización de Roma, Dios no tuvo solamente a Pablo, sino que Dios también usó a Cornelio como esa persona. 5천조 복음화를 위해서 준비한 그 한 사람이 Y 누구냐? Cornelio es esa persona 바로 여러분이. que Dios tiene preparada en cada lugar. Y en esta generación, ¿quién es la persona? ¿Quién es el Cornelio que Dios tiene preparado para esta generación? Son todos ustedes, cada uno de ustedes. Yo espero que ustedes se lo creen, que ustedes lo crean y digan yo. Aunque yo no pueda ir a otra nación, aunque yo no pueda ir a otro país, Dios tienen que decir, Dios quiere que yo ore por esa persona, por medio de mi oración. Cuando yo me aferro y empiezo a orar por un país, empiezo a ser usado por Dios. 여러분 한 사람 Ustedes son esa persona. Cada persona es muy importante. Espero que tengan esta seguridad, esta claridad y que empiecen para lo que queda de este año por medio de los grupos de tres, de los tres movimientos de la iglesia, desafiar y volverse en discípulos absolutos para este tiempo. Conclusión. En Hechos 10 hay algo muy importante. Hay un versículo que es el que más impacta y es el versículo Hechos 15, que dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Si Dios ya lo limpió, tú con tus prejuicios no digas que no es limpio. Y por medio de esta palabra hay un mensaje muy importante para las misiones. Nosotros no podemos tener esos prejuicios de estas personas pueden ser salvas y estas no, sino que cada persona que nosotros encontremos son personas que pueden recibir la salvación. Por eso es que nosotros tenemos que compartir el evangelio hasta el final de la tierra. Por eso tenemos que ir a todas las naciones. Hoy el equipo de misiones de la iglesia de Indonesia sale. Yo expliqué detalladamente en el culto del viernes sobre Indonesia. Les di la palabra de Indonesia, que les dije que es de los países más con número de musulmanes más alto, que es un campo que necesita mucho del Señor. Vemos que en Bali la religión principal es el hinduismo. Y es un campo que está lleno de las torres de Satanás. Pero sabemos que este equipo de misiones que sale hoy, que salió, va a establecer la torre de Cristo en este lugar. Yo espero que ustedes estén acompañándonos con oración y que por medio de la oración ustedes estén estableciendo estas torres en Indonesia y que veamos la obra del Señor en el campo, que los encuentros con los discípulos, las personas que Dios ya tiene preparadas en este lugar se den. Hay muchas personas que están en este lugar y me dicen, queremos compartir el mensaje del púlpito de la iglesia de Yeguan. Yo me voy a encontrar con esas personas. Yo espero que estén orando y que puedan orar por el equipo para que se levanten como un equipo para el Señor y que todos seamos usados para la evangelización de las 237 naciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Oramos para que todos los creyentes de la iglesia de Yeguan no sean engañados por Satanás y que puedan echar fuera todos los prejuicios que hayan ellos. Padre, así como tú no ves la apariencia, sino ves el corazón, que nosotros podamos, de la misma manera que Cornelio, ser renovados cada día delante de ti. Y que podamos amarnos los unos a los otros, reconocernos los unos a los otros, creer los unos en los otros y por medio y estar juntos a fin de ser usados en los grupos de tres y los tres movimientos de la iglesia. Permítenos ser discípulos y testigos de tu evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.